La noche se presentaba aparentemente tranquila, pero en mi interior, una agitación crecía a medida que me preparaba para la fiesta en casa de mi hermana. Me miré en el espejo y ajusté el collar que Javier me había regalado en nuestro aniversario. Era sencillo, pero tenía un significado especial. Mirando mi reflejo, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Mi marido, Javier, se quedaría solo en casa, y aunque sabía que no había razón para preocuparme, la culpa me atenazaba. Laura, ¿estás lista? No quiero llegar tarde. La voz de Diego, mi cuñado, resonó desde la sala. Sus palabras me recordaron que no tenía mucho tiempo. Me esforcé por sonreír, tratando de ahuyentar los pensamientos oscuros que me acosaban. Sí, ya voy, respondí, mientras me apresuraba a salir del baño. La verdad era que la idea de pasar la noche en una fiesta llena de risas y música me llenaba de ansiedad. Al salir, encontré a Diego esperando en la puerta, con su habitual sonrisa encantadora. «Te ves increíble», dijo, y sentí que mis mejillas se sonrojaban. Era un cumplido halagador, pero también me incomodaba. «Gracias, tú también», respondí, intentando sonar despreocupada. Mientras caminábamos hacia su coche, noté cómo su mirada se posaba en mí con una intensidad que me hacía sentir expuesta. El trayecto hacia la casa de mi hermana no fue largo, pero cada segundo se sentía como una eternidad. La conversación fluía entre nosotros, pero mi mente divagaba. Pensaba en Javier, en su rostro al despedirse, él siempre tan comprensivo, tan confiado. ¿Te imaginas cómo estará la fiesta?, preguntó Diego, sacándome de mis pensamientos. Supongo que divertida, como siempre, respondí, aunque en mi interior sentía un vacío. Al llegar, la música y las risas nos envolvieron. Mi hermana nos recibió con un fuerte abrazo, y en ese momento sentí que la tensión comenzaba a desvanecerse. «Laura, qué alegría verte. Vamos a celebrar», exclamó, mientras me arrastraba hacia el salón. Diego se quedó un paso atrás, observando con una sonrisa. La fiesta estaba en pleno apogeo. La gente bailaba, reía y disfrutaba de la comida. Me dejé llevar por un momento, olvidando la culpa y disfrutando de la compañía de mi familia. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que Diego me miraba. Era un fuego que me intrigaba y asustaba al mismo tiempo. «¿Quieres beber algo?», me preguntó Diego, acercándose mientras yo intentaba localizar a mi hermana en la multitud. «Un vino estaría bien», respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Cuando regresó con las copas, me encontré con un destello en su mirada que me hizo dudar. «Siempre me ha gustado verte reír», comentó, y sus palabras parecieron flotar en el aire entre nosotros. «Es porque estoy feliz de estar aquí», dije, un poco más para mí misma que para él. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Su presencia era como un imán, atrayéndome hacia un abismo del que ni siquiera sabía si quería escapar. Mientras la noche avanzaba, nos encontramos sentados en un rincón, lejos del bullicio. Las luces parpadeaban y la música parecía un eco lejano. «¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y hacíamos locuras?», preguntó Diego, con una sonrisa nostálgica. «¿Locuras? Como esa vez que casi nos atrapan en el jardín», repliqué, riendo. La complicidad crecía entre nosotros, y aunque sabía que debía poner límites, la conexión era fuerte y palpable. «Siempre supe que había algo especial entre nosotros», murmuró Diego, y mis latidos se aceleraron. «Diego, no deberíamos», intenté decir, pero las palabras se perdieron en el aire. En ese momento, la atmósfera cambió. Sabía que la noche apenas comenzaba, y con ella, una serie de decisiones que pondrían a prueba mis valores y mi vida. La música vibraba en el aire, envolviendo la fiesta en un manto de alegría y desinhibición. Sin embargo, a pesar de las risas y los bailes, una tensión palpable se había instalado entre Diego y yo. El ambiente se tornaba cada vez más eléctrico, y no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor ante lo que se avecinaba. Estaba frente a la mesa de aperitivos cuando, de repente, sentí una mano cálida rodear la mía. Miré hacia arriba y vi a Diego. Su mirada profunda y penetrante me hizo temblar. «Vamos a hablar un momento», dijo, con una voz suave pero decidida. Sin poder articular respuesta, solo asentí, dejándome llevar. Él me condujo a un rincón más apartado de la sala, donde la música se convertía en un murmullo lejano. Una vez allí,
El mundo exterior pareció desvanecerse. Laura, siempre he sentido que hay algo especial entre nosotros, comenzó, su voz casi un susurro. Sentí que mi corazón latía con fuerza y no sabía si era por el miedo o por la atracción que me producía su cercanía. Diego, no deberíamos. Intenté protestar, pero él se acercó más, la distancia entre nosotros desapareció. ¿Por qué no? Estamos aquí, ahora, solo tú y yo. Su aliento cálido acarició mi rostro y, en un instante, todas mis dudas se desvanecieron. La tentación me envolvió como una niebla, y me encontré atrapada en su mirada. De repente, sin previo aviso, sus labios encontraron los míos. El beso fue suave al principio, una exploración tímida, pero pronto se tornó apasionado, voraz. Era como si todo lo que había reprimido estallara en ese momento. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, donde el tiempo se detuvo y el universo se redujo a esos labios que me llevaban a un abismo de sensaciones desconocidas. Pero, en medio del torbellino de emociones, una lucidez aterradora comenzó a invadirme. No, grité, empujándolo suavemente y apartándome. Mis ojos, antes llenos de deseo, ahora estaban desbordados de confusión y miedo. Esto no puede estar pasando. Mi voz temblaba y el eco de mi angustia resonó en el silencio que se había formado entre nosotros. Diego, sorprendido y algo avergonzado, dio un paso atrás. Lo siento, no debí, pero no puedo evitarlo. Desde siempre he sentido algo por ti. Su sinceridad me dejó sin palabras. La mezcla de deseo y culpa me abrumaba, y en mi mente se agolpaban las imágenes de Javier, mi esposo, su bondad y todo lo que habíamos construido juntos. Necesito un momento, murmuré, sintiendo que el aire se me escapaba. Me di la vuelta y me dirigí a la salida, tratando de recomponerme. Fuera del bullicio de la fiesta, el aire fresco me golpeó el rostro y me hizo sentir un poco más clara. Pero la confusión seguía ahí, latente. ¿Qué había hecho? Las risas y la música parecían burlarse de mí desde dentro. Me apoyé contra la pared, intentando procesar lo sucedido. La atracción que sentía hacia Diego era innegable, pero la traición que había cometido pesaba como una losa en mi pecho. Laura, escuché la voz de Diego detrás de mí, y mi estómago se revolvió. Por favor, no te vayas así. Esto es complicado, lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Su tono era implorante, pero yo solo quería huir. Déjame sola, Diego, le respondí con firmeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No podía enfrentar esto ahora. Me alejé, mis pasos resonando en la noche, dejando atrás la fiesta y a Diego, quien me miraba con una mezcla de deseo y arrepentimiento que me perseguiría por mucho tiempo. En ese momento me di cuenta de que nada volvería a ser igual. La brisa nocturna no solo llevaba consigo el eco de la música, sino también el peso de una decisión que transformaría mi vida para siempre. La música retumbaba en mis oídos, pero mi mente estaba en otro lugar. La fiesta, que al principio había prometido ser un momento de alegría y celebración, se había convertido en un laberinto emocional. Tras el beso inesperado de Diego, me encontraba atrapada entre la culpa y una atracción que no sabía cómo manejar. Caminaba por el salón, intentando pasar desapercibida, cuando vi a mi hermana, Clara, acercándose a mí con una mirada preocupada. «Laura, ¿estás bien? Te he visto un poco distante esta noche», dijo Clara, frunciendo el ceño. «Sí, solo un poco cansada, creo», respondí, forzando una sonrisa a pesar de que mi corazón latía desbocado. No podía contarle sobre el beso, no quería que se preocupase o que hiciera preguntas incómodas. «Tienes que relajarte. Es una fiesta. Deberías disfrutar», insistió, mirándome con esa mezcla de amor y preocupación que solo las hermanas pueden compartir. «Lo sé, solo necesito un poco de aire fresco», dije, dándome la vuelta y buscando la salida. La verdad era que necesitaba alejarme de Diego, de toda esa situación. Pero no podía evitarlo. Mis pensamientos se dirigían a él, a esa chispa que había encendido en mí. Salí al balcón, donde el aire nocturno me golpeó la cara. Me apoyé en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. En ese momento sentí que alguien se acercaba. Era Diego. Su presencia era inconfundible. Su mirada intensa me atrapó y, aunque quise dar un paso atrás, mi cuerpo se quedó inmóvil. «Laura», dijo, su voz suave como un susurro,
necesitamos hablar. No, Diego, no podemos, respondí, sintiendo como la culpa me invadía de nuevo. Esto no está bien. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Desde que llegaste, no he podido dejar de pensar en ti, confesó, dando un paso más cerca. Su proximidad me hacía temblar, pero también me llenaba de una emoción que no sabía si deseaba abrazar o rechazar. Tienes que entender que estoy casada, Diego. Esto es un error, dije, aunque en mi interior una parte de mí anhelaba lo prohibido. ¿Y qué hay de lo que sentimos?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de deseo y desesperación. No puedo seguir ignorando esto. Por favor, no. No quiero hacer esto, susurré, pero mi voz temblaba. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En un momento de debilidad, me vi atrapada en sus ojos y por un instante olvidé mi vida, a Javier, todo lo que había construido. Pero la realidad me golpeó de nuevo y di un paso atrás, sintiéndome como una traidora. Tienes que irte, dije, casi suplicando. No sabía cómo manejar la tormenta que se desataba en mi interior. Diego suspiró, su expresión cambiando, como si comprendiera que había cruzado una línea. Está bien, no quiero presionarte, pero no puedo dejar de pensar en ti. Solo quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez decides que quieres hablar. Se despidió, dándose la vuelta y dejando que el silencio se apoderara del balcón. Me quedé allí, sintiendo el eco de sus palabras resonar en mi mente. La fiesta continuaba, pero yo me sentía atrapada en un vórtice de emociones. La culpa y la confusión se entrelazaban, y sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Regresé al interior, intentando actuar con normalidad, pero cada risa, cada brindis, cada mirada parecía un recordatorio de lo que había dejado atrás. La noche avanzaba, y cada minuto que pasaba se sentía más pesado. Cuando finalmente decidí que era hora de irme, el corazón me latía con fuerza. En el camino de vuelta a casa, cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de que estaba en un cruce de caminos. La culpa me envolvía, pero también había una chispa de emoción que no podía ignorar. Al llegar a casa, la puerta se cerró tras de mí con un clic que resonó en el silencio. La sensación de traición me ahogaba, mientras me preguntaba si alguna vez podría volver a ser la misma. Los días siguientes a la fiesta se convirtieron en un verdadero laberinto emocional para mí. Caminaba por la casa con la mente en un torbellino, atrapada entre el amor que sentía por Javier y la atracción que Diego había despertado en mí. Cada rincón de nuestro hogar se llenaba de recuerdos que me hacían sentir culpable, como si las sombras de mis pensamientos traicioneros se proyectaran sobre las paredes. Javier, en su rutina habitual, me sonreía como si nada estuviera mal, pero yo sabía que llevaba un secreto que me carcomía por dentro. ¿Te pasa algo, amor?, me preguntó una mañana mientras desayunábamos. Su voz era suave, pero me hizo sentir como si estuviera en un juicio. No, todo está bien, respondí, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Me sentía como una actriz en una obra que había perdido el hilo de su personaje. La verdad es que no podía dejar de pensar en Diego. Aquel beso inesperado había encendido una chispa en mí que no podía ignorar. Cada vez que recordaba su mirada intensa, la forma en que me había tomado de la mano, una mezcla de emoción y remordimiento me invadía. Era como si un lado de mí anhelara volver a estar cerca de él, mientras que el otro luchaba por mantener la lealtad hacia Javier. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Diego. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. La tentación de ceder fue casi irresistible. ¿Qué quería decirme? La curiosidad y el deseo comenzaron a pelear en mi mente, y me encontré en una encrucijada. Durante días, debatí si debía encontrarme con él o rechazar su invitación. La idea de volver a verlo me aterraba y, al mismo tiempo, me emocionaba. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido con Javier. Así que, con el estómago revuelto, le respondí que sí. El día de nuestro encuentro llegó y elegí un café que estaba un poco alejado de las rutas habituales. Quería que el lugar fuera lo más neutral y discreto posible. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero mi ansiedad no disminuyó. Me senté en una mesa cerca de la ventana, observando a la gente pasar, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Cuando Diego llegó, su mirada se encontró con la mía y, en ese instante,
El aire entre nosotros se volvió denso. Se sentó frente a mí, y la tensión era palpable. Gracias por venir, comenzó, aunque su voz era más una declaración que una pregunta. No sé por qué lo hice, respondí, sintiéndome atrapada en la telaraña de mis propios sentimientos. Me siento confundida, Diego. Lo entiendo. Su expresión era seria y sincera. Quería hablar sobre lo que pasó en la fiesta. No puedo dejar que eso quede sin aclararse. ¿Y qué hay que aclarar? Dije, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. Fue un error. ¿Un error? Me miró fijamente, como si mis palabras lo hirieran. Para mí no fue un error, Laura. Fue algo que siempre he deseado. Las palabras fluyeron como un torrente. La sinceridad en su voz me hizo sentir un torbellino de emociones. No puedes decir eso, respondí, sintiendo que la culpa se apoderaba de mí. Estoy casada, Diego. No puedo traicionar a Javier de esa manera. No quiero que lo veas como una traición. Su voz se suavizó. Solo quiero que pienses en lo que realmente sientes. ¿Y qué es lo que realmente siento? Repliqué, sintiéndome atrapada entre la razón y la emoción. Lo que siento por ti, dijo, y en su mirada había una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me hizo dudar. Estábamos en un punto crítico donde las palabras se convertían en un arma de doble filo. La conversación se tornó cada vez más intensa y, aunque sabía que debía resistir, había una parte de mí que deseaba dejarme llevar por ese torrente de emociones. El café se llenaba de murmullos y risas, pero en nuestra mesa solo había un silencio denso y significativo. Me sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, con el abismo de la traición acechando justo abajo. La lucha interna me consumía, y sabía que en ese momento cada palabra contaba. El aire del café estaba cargado de tensión, un eco de lo que había sucedido entre Diego y yo en la fiesta. Me senté en una mesa en el rincón más apartado, tratando de organizar mis pensamientos mientras esperaba su llegada. La luz tenue del lugar apenas iluminaba los rostros de las personas, creando sombras alargadas que se movían con cada gesto. Cuando lo vi entrar, un torbellino de emociones se desató en mi interior. Laura, dijo Diego, acercándose a mí con esa confianza que siempre me había desarmado. Gracias por venir. No sé si debería haberlo hecho, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo que no estaba segura de querer explorar. La mirada de Diego me penetraba, y en sus ojos había una mezcla de anhelo y duda. Lo entiendo, pero necesito que sepas lo que siento, dijo, tomando asiento frente a mí. La cercanía de su presencia me trastornaba, y aunque quería ser fuerte, una parte de mí anhelaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Sentimientos? Diego, somos familia, murmuré, sintiendo como mi voz temblaba. La confusión era un nudo en mi estómago. Siempre he sentido algo por ti, confesó, su voz baja pero firme. Desde que éramos jóvenes, siempre has estado en mi mente. Esa noche fue diferente. No solo fue un beso, fue el reconocimiento de todo lo que he sentido durante años. Mis manos temblaban levemente mientras jugueteaba con la taza de café. Las palabras de Diego resonaban en mi mente, pero cada una de ellas estaba empapada de una culpa insoportable. Era como si la realidad se desvaneciera y solo quedara este momento, donde todo lo que había construido con Javier se sentía frágil y quebradizo. Diego, no sé qué decir. Estoy casada, dije, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era solo un capricho. Pero lo que vi fue determinación. Lo sé, pero eso no cambia lo que siento. Te he visto sonreír, he estado contigo en momentos difíciles. Quiero más que ser solo tu cuñado. Quiero ser alguien en tu vida. Sus palabras me envolvieron como un manto cálido, pero también como un ancla que me arrastraba a la oscuridad. No puedo traicionar a Javier así, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza, recordando el beso que habíamos compartido. La confusión se convirtió en un torrente de emociones, y la atracción que sentía por Diego me hacía sentir viva, pero también me llenaba de miedo. ¿Y si te dijera que tal vez mereces más? Preguntó, acercándose un poco más, su voz suave como un susurro. En ese momento, el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté, sintiendo que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba. Su mirada se intensificó y una chispa de deseo cruzó entre nosotros. Solo quiero que te des la oportunidad de sentir, dijo, y antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí
y nuestras bocas se encontraron en un beso apasionado. Era un beso cargado de promesas, de secretos y de la traición inminente que nos unía. Cada segundo se sintió como una eternidad, y cuando finalmente nos separamos, la realidad se me vino encima de inmediato. «Esto no puede estar pasando», susurré, incapaz de mirar a Diego a los ojos. La culpa me abrumaba, y la emoción del beso pronto se tornó en desesperación. «Laura, piénsalo. No tienes que decidir ahora», dijo él, su voz un eco lejano mientras se levantaba de la mesa. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El trayecto de regreso a casa fue un laberinto de pensamientos, cada uno más oscuro que el anterior. La risa de Javier y la calidez del hogar contrastaban con el caos interno que llevaba dentro. ¿Cómo podía haber permitido que sucediera? ¿Qué había hecho? La emoción inicial se había convertido en un peso aplastante y sabía que necesitaba tiempo para pensar, para encontrar claridad en medio de esta tormenta. Al abrir la puerta de casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Javier estaba en la sala, aparentemente despreocupado. Me sonrió, y en ese instante su sonrisa se sintió como una traición. Era como si el universo me estuviera empujando a un abismo del que no podía escapar. Y así, dejé que la oscuridad de mi dilema se instalara en el aire, sin que Javier tuviera la más mínima idea de lo que realmente estaba pasando en mi corazón. Estaba en casa, sentada en la cocina, la luz tenue del atardecer filtrándose a través de la ventana, creando sombras inquietantes sobre la mesa. Miraba el teléfono, esperando que el silencio se rompiera, que llegara un mensaje que me dijera que todo estaba bien, que podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero sabía que eso era imposible. El beso con Diego, las palabras no dichas, las emociones a flor de piel, todo eso estaba ahí, como un monstruo al acecho en la penumbra. De repente, el vibrar del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Diego: «Necesitamos hablar, hay algo que no te he contado». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué más podía haber detrás de esa confusión? Respiré hondo, intentando calmarme, pero la ansiedad se apoderó de mí. ¿Por qué no podía simplemente desaparecer de mi vida? ¿Por qué había dejado que todo llegara hasta este punto? En ese momento, la puerta de entrada se abrió y Javier entró con su habitual sonrisa despreocupada. «Hola, cariño», me saludó, y su voz sonó como un eco lejano en mi mente. Intenté sonreír, pero mis labios se sentían pesados. «¿Cómo fue tu día?», preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «Bien, normal», respondí, evitando su mirada. Sabía que no podía dejar que sospechara nada. La presión de ocultar mi traición se convirtió en un peso insoportable. Javier se acercó, notando quizás mi inquietud. «¿Estás seguro de que estás bien? Te ves un poco distante». «Solo estoy cansada», dije, tratando de sonar convincente. «La fiesta fue agotadora, ya sabes cómo son estas reuniones familiares». Intenté desviar la conversación, pero su mirada seguía fija en mí, como si pudiera leer mis pensamientos. «Claro, entiendo. A veces, los familiares pueden ser abrumadores», dijo, con una media sonrisa. «Pero, ¿quieres que prepare algo de cenar? Tal vez un poco de pasta te ayude a relajarte». Asentí, agradecida por su intento de normalidad. La cocina se llenó de aromas familiares mientras Javier se movía entre los ingredientes. Cada sonido de los utensilios, cada chisporroteo del aceite en la sartén, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras tanto, mi mente seguía divagando entre recuerdos de Diego y las risas de la fiesta. Me preguntaba si alguna vez podría ser feliz de nuevo. Cuando la cena estuvo lista, nos sentamos a la mesa. La conversación fluyó de forma mecánica, hablando sobre el trabajo y planes para el fin de semana. Pero cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más culpable, como si estuviera traicionando a la persona que más amaba. «¿Qué tal si este fin de semana hacemos una escapada? Solo tú y yo», sugirió Javier de repente, mirándome con una chispa de emoción en los ojos. Mis entrañas se retorcieron. La idea de irme con él, de escapar de esta tormenta emocional, me llenó de una mezcla de alivio y pavor. «Sí, suena genial», respondí, intentando que mi voz no temblara. Sin embargo, la sensación de que algo estaba a punto de estallar se volvió más intensa. Mientras Javier hablaba sobre los posibles destinos, mi mente empezaba a divagar hacia Diego. ¿Qué quería decirme? ¿Qué secretos escondía? Esa noche, mientras la conversación continuaba,
La angustia creció en mí como una ola imparable. Finalmente, y como si el universo quisiera poner a prueba mis límites, Javier se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando repentinamente. Laura, hay algo que necesito que sepas, comenzó. Su voz se tornó seria. He estado sospechando de ti. El aire se congeló a mi alrededor. ¿De qué hablas? Pregunté. Mi corazón se detuvo. Desde hace un tiempo he sentido que algo no está bien. Y esta mañana encontré algo que me preocupa, dijo, sacando un pequeño papel de su bolsillo. Un mensaje de Diego. No tengo dudas de que hay algo entre ustedes y necesito que me digas la verdad. Mis palabras se atragantaron en mi garganta. No sabía cómo responder. La revelación de Javier me dejó paralizada, incapaz de encontrar la forma de defenderme. La historia que había estado construyendo se desmoronaba ante mis ojos y el futuro que imaginaba se desvanecía como un espejismo. «Laura», insistió, su mirada fija y llena de dolor. «Por favor, solo dime la verdad». En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La promesa de una revelación mayor se cernía sobre mí y la tormenta que había estado evitando estaba a punto de desatarse.